Hola, muy buenas tardes, mis amadísimos hermanos en el discipulado de Jesús, amados hermanos en el cuerpo místico de Cristo. Pues aquí estamos nuevamente siguiendo un mismo tema, ¿quiénes somos? Nuestra plática número 23 de quiénes somos. A estas alturas, yo creo que ya prácticamente todos sabemos quiénes somos y si no, estamos muy próximos a saberlo. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando, nuestra vibración espiritual está creciendo paso a paso. Hemos llegado a un punto determinante muy, muy bueno, porque pues ya estamos a fines de nuestra última encarnación, en donde primero Dios seremos abducidos. Entonces, queridísimos hermanos, tenemos enormes oportunidades de crecimiento espiritual, tenemos enormes oportunidades de conocernos a nosotros mismos, de conocer a todo el discipulado de Jesús, de conocer a nuestro amadísimo Padre Celestial, de conocer a Dios Espíritu Santo y a Dios Hijo en la representación de nuestro amadísimo Jesús. Pues lo conocemos perfectamente bien, gracias a Él que se ha presentado con nosotros en nuestras vidas sucesivas y sobre todo en la época con Él, que convivimos las 24 horas, y en esta que hemos tenido tantísimas emociones, manifestaciones, se ha presentado con nosotros en miles de ocasiones. Hemos hablado con Él, hemos estado con Él está con nosotros y actualmente está anclado en nuestra llama trina de nuestro corazón. Y Él nos está diciendo absolutamente todo lo que nuestro amado Padre Celestial, en su divina y santísima voluntad, quiere entregarnos. Y nos quiere entregar absolutamente todo el conocimiento, todo el amor, fortalecernos nuestra fe y llevarnos a la vida eterna. Eso es precisamente de lo que se trata esta nuestra última encarnación. Realizar nuestras misiones, recibir todos los beneficios de nuestro amado Padre, crecer espiritualmente, que nuestra vibración espiritual crezca todo lo que deba de crecer, seguir guiados por la mano de Dios, entregándonos el conocimiento, entregándonos en estas pequeñas charlas que amorosamente les comparto, porque estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. No crean que ustedes están aprendiendo de mí, no. Ustedes y yo estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo de los maestros, estamos aprendiendo del reino angelical, de Madre María, de Jesús, de Himalaya, de Saint Germain. Saint Germain ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, múltiples, muchísimas. Incluso ha sido compañero nuestro en encarnaciones. Por ejemplo, en lo que vamos a hablar ahora, de la corte del rey Arturo, de cómo se inició, cómo se dio, y todo esto, Merlín es Saint Germain, el mago Merlín. En fin, vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Espero que sea una plática enriquecedora para todos nosotros y pues de eso vamos a tratar. Precisamente algo que es muy importante que nosotros sepamos, que en la época de Jesús nosotros estuvimos en la época de Jesús
Él con nosotros para salvarnos. Él vino a salvarnos, para que nosotros a su vez salváramos o intentáramos salvar al resto de los 144,000 y al reino de los Cristos. Por eso es que cuando Jesús asciende, nos pide que vayamos de dos en dos a la evangelización y nos repartimos todos, absolutamente todos, los que quedaron vivos, obviamente, porque a muchos los sacrificaron en el martirio por la fe. Ya de esto hemos hablado muchísimo. Ya no me voy a detener en esto, pero todos los que quedaron con vida salieron a diferentes países, a diferentes poblaciones, a evangelizar a todos los que quisieron aceptar la palabra divina. Y en los siguientes siglos, los siguientes 4 siglos, lo estuvimos haciendo en nuestras nuevas encarnaciones después de la época con Jesús. Seguimos evangelizando, seguimos creciendo en otros países, en otras poblaciones, con otras personas. Todos estuvimos regados para poder entregarle a la mayor cantidad de gente el conocimiento de Dios, el conocimiento de esta sagrada enseñanza. Pasaron 4 siglos en donde estuvimos trabajando arduamente, pero fuimos atacados por la negatividad, todos, prácticamente todos. Y cuando Dios consideró y Jesús consideró que nosotros ya estábamos preparados o que nos estábamos preparando y para poder tener una mayor participación con nosotros, nacimos nuevamente todos reunidos y volvimos a nacer en la isla de Avalon, en el sur de Inglaterra. Nacimos en Tintagel, nacimos en lo que hoy es Glastonbury y nacimos en toda Inglaterra para estar todos, todo el discipulado de Jesús. No me refiero a los 144,000, me refiero al discipulado de Jesús. 516 más todos nuestros seguidores. Entonces viene la oportunidad de que nazcamos todos juntos en la misma época para poder seguir a Jesús, seguir a nuestro amado Padre, seguir a Saint Germain, seguir a El Moria, que ellos estaban ya con un crecimiento espiritual gigantesco. Bueno, Jesús no estuvo encarnado, pero Él estuvo con nosotros, fue nuestro apoyo, nuestro guía, nuestro benefactor, etéricamente, igual Madre María. Madre María y Jesús no han vuelto a encarnar. Van a venir en esa segunda gloriosa venida. Y algunos de nuestros discípulos, de nuestros hermanos, lograron su ascensión porque estuvieron muy, muy cercanos a Jesús. Madre María, Judas Tadeo, María Magdalena, son maestros ascendidos actualmente. O sea, ellos no se comprometieron con Jesús a esperarlo. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener a su lado a seres de muchísima evolución espiritual para que lo estuvieran apoyando en todos sus proyectos. Por eso Madre María,
Judas Tadeo y María Magdalena hicieron su ascensión. Y se les va a hacer raro a los que no lo saben, una de las personas que logró su ascensión, no en esa vida con Jesús, porque obviamente su karma negativo fue muy fuerte, pero sí su arrepentimiento en unas siguientes vidas fue a tal grado y su entrega a Dios fue a tal grado que logró su ascensión. ¿Por qué? Porque no hizo compromiso con Jesús. ¿Por qué? Porque ya no estaba, porque murió, se suicidó. Estoy hablando de Judas Iscariote. Él hizo su ascensión en la segunda o tercera vida después de Jesús, porque logró reivindicarse, logró el perdón de Dios y el perdón de Jesús y el perdón de Madre María. Y logró su ascensión. ¿Por qué? Porque no se comprometió con Jesús, porque él murió exactamente junto con Jesús. No hizo su ascensión obviamente en esa vida, pero entró a la vida entre vidas, entró a la reunión con la gran junta kármica, le hicieron ver todo el mal que hizo y él se reivindicó, pidió perdón, suplicó el perdón y en vidas posteriores hizo su ascensión. Amados hermanos, cuando Jesús consideró que se nos debería de dar una nueva oportunidad de encontrar el Santo Grial, nos reunió a todos en la vida con el rey Arturo. Para esto nacimos en el sur de Inglaterra, en lo que actualmente es Glastonbury, lo que actualmente es, bueno, era Tintagel en aquel entonces también, lo que era la isla de Avalon. Nacimos todos los discípulos de Jesús en la misma época. Entonces, Merlín, Saint Germain, mago, se encargó de todo esto. ¿Por qué? Porque Saint Germain es el avatar en la era de Acuario. En esa era, que era la era de Piscis, el avatar es Jesús. Pero sabían que Saint Germain estaba ya proyectado para ser el avatar en la era de Acuario, nuestra era actual. Actualmente es Saint Germain quien está al frente de nuestra era a nivel mundial. Fíjense la importancia grande de todo esto. Entonces, él preparando por si no encontrábamos el Santo Grial en la era del rey Arturo, él preparó todo precavidamente para que nosotros estuviéramos juntos en una siguiente época, si es que no se lograba encontrar el Santo Grial. Amados hermanos, ¿qué es el Santo Grial? El Santo Grial, su representación, es el cáliz sagrado que utilizó Jesús en la cena última en casa de José de Arimatea con todos sus discípulos, previo a que fuera aprehendido y ultrajado y crucificado. Él, Jesús, nuestro amadísimo Jesús, con todos sus discípulos, después de la cena, consagró el pan y el vino para que
el enorme poder de Dios convirtiera el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el vino. Y nos legó ese sagrado sacramento para que nosotros lo utilizáramos para seguir continuando recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestras diferentes encarnaciones. Y por eso es que lo realizamos, siguiendo su divina enseñanza, siguiendo su ejemplo. Y por eso cada vez que hay la oportunidad, lo realizamos. Y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo con el pan y los jugos, porque no utilizamos vino, utilizamos jugo de manzana mezclado con jugo de uva para la consagración eucarística. Y Dios nos da la potestad de realizarlo a todo el grupo ministerial del cuerpo místico de Cristo, el discipulado de Jesús. Amados hermanos, Merlín Saint Germain, el rey Arturo, nuestro amado maestro el Moria, los padres del rey Arturo, el rey Uther Pendragón, Narciso Ramírez, y la madre del rey Arturo, Igraín, que estaba casada con el duque de Tintagel, Felipe, actualmente Felipe Guzmán. Entonces, ¿cómo es posible que si Igraín estaba casada con el duque de Tintagel, que es Sir Gorloin? Deja eso, ven. Perdón, es que mis perros agarran cualquier cosa y se las comen. Y luego están vomitando y se ponen malitos. Sir Gorlois, duque de Tintagel, esposo de Igraín, Uther Pendragón, el rey Uther Pendragón, estaba enamorado de Igraín. Y Merlín tenía todo preparado para que el rey Arturo, o sea, Arturo, entonces todavía no nacido, Arturo naciera de Igraín y de un rey, Uther Pendragón, rey de Inglaterra en ese entonces, de lo que era Inglaterra en ese entonces. Pero Arturo tenía que ser hijo de un rey para poder ser el rey posteriormente. Entonces, Sir Gorlois, duque de Tintagel, Felipe Guzmán, actualmente, es su encarnación actual, estaba en la guerra. Eran épocas de guerras constantes y el duque de Tintagel estaba en la guerra. Entonces, Igraín, que era incapaz de ver a otro hombre que no fuera Sir Gorlois, su esposo, Merlín hace un hechizo para que el rey Uther Pendragón, Narciso Ramírez, pudiera cohabitar una vez con Igraín para que quedara embarazada, para que naciera Arturo. Entonces, hace un hechizo y Igraín ve a Uther Pendragón, el rey, que la visita, pero ella cree
que es Sir Gorlois. O sea, el hechizo que hizo Merlín fue para que ella pensara que Uther Pendragon era Sir Gorlois, duque de Tintagel. Y ella pues se puso feliz sabiendo que su esposo estaba en la guerra, que había regresado. Ella pensó que había regresado. Y entonces pasa la noche con Uther Pendragon, pensando ella que es Sir Gorlois, su esposo, duque de Tintagel, Felipe Guzmán, actualmente. Esto que les estoy comentando nos lo comentó nuestros amados maestros cuando fuimos a Tintagel, cuando fuimos a Glastonbury, cuando fuimos a Charleswell. Todo esto sucede en la isla de Avalon. Y todo esto nos lo cuentan en Glastonbury, lo que fue antiguamente la isla de Avalon, pero baja el nivel del mar y entonces la isla de Avalon queda junto a la isla de lo que es Inglaterra actualmente. Todo esto nos lo dijeron en el autobús a través de Roberto. Todavía no era Daniel. Entonces lo recibe no como un dictado, pero sí con la inspiración divina que nuestro amado Padre Jesús y Saint Germain le dieron a Roberto para que explicara todo esto en una travesía del autobús. Bueno, en los diferentes días que estuvimos en Inglaterra. Todo esto lo tenemos por escrito y en audio de todas las pláticas que dio Roberto durante ese viaje, de todo lo que vamos a hablar ahora. Amados hermanos, así es que nace Arturo de Igraine, pero Merlín Saint Germain le dice a Uther Pendragon que Arturo será rey, pero que necesita él tenerlo para aconsejarlo, para educarlo y para hacer que él sea el próximo rey de Inglaterra. Y entonces, con esa finalidad, Uther Pendragon e Igraine aceptan que Arturo sea llevado por Merlín para su educación. Entonces, Igraine no supo que Arturo era hijo de Uther Pendragon. O sea, le hicieron creer que era hijo de Sir Gorlois, duque de Tintagel, Felipe Guzmán, actualmente. Ay, Felipe Guzmán, ojalá estés oyendo esto para que te emociones. O Vero, y Vero, su hija, y que le grite a Felipe Guzmán que lo venga a ver. Y si no, pues después se lo comentamos para que lo vea, porque esto queda grabado, este video. Amados hermanos, nace, para esto, Sir Gorlois fallece en esa guerra. Sir Gorlois no se enteró de que Igraine quedó embarazada, y mucho menos que fue de Uther Pendragon. Igraine pensó que la había visitado esa noche y la dejó, ¿cómo se dice?, embarazada, pero hasta ahí se supo. O sea, no supo. O sea, ella pensó que
Sir Gorlois se regresó a la guerra y posteriormente se entera de que falleció en guerra. Y Uther Pendragon se quedó calladito. Él estaba enamorado de Igraine, pero nunca se lo dijo. Fíjense cómo se mueve el universo, se mueven las cosas para que las cosas se den. Bien, cuando ya tenía entre 15 y 16 años, Arturo, Merlín sabía, y todo Inglaterra lo sabía, que el próximo rey de Inglaterra iba a ser elegido de quien sacara la espada en la piedra, Excalibur. Ellos, todos ellos y todos ustedes, en ese entonces encarnados, vivíamos en Camelot. Y nosotros, en ese viaje que hicimos a la ex isla de Avalon, estuvimos en Camelot, estuvimos en Glastonbury, estuvimos en Charleswell, estuvimos en las ruinas de la abadía, estuvimos en la primera iglesia que construyó José de Arimatea, la primera iglesia cristiana, que actualmente es la iglesia de San Juan Bautista y que está en Glastonbury. Y ahí está el espino sagrado, que es, recuerden ustedes que José de Arimatea, esto ya lo hemos dicho, fueron llevados en una barca a medio mar Mediterráneo, sin velas, sin remos, sin comida y sin agua. Se llevaron a José de Arimatea, a la Virgen María, a Madre María, a María Magdalena, al apóstol Felipe y a otros más. Y los dejaron ahí en calidad de que se murieran, pero la providencia divina los lleva en esa barca al sur de Francia. Cuando bajan en la costa, reconoce José de Arimatea que están en el sur de Francia y empiezan a caminar hacia el norte para llegar a el Canal de la Mancha. Para cruzarlo, José de Arimatea tenía barcas en esa zona porque él era comerciante y tenía barcas que visitaban todo eso, incluyendo la isla de Avalon. Incluso José de Arimatea llevó a Jesús siendo niño en 2 ocasiones a la isla de Avalon. La isla de Avalon, hoy Glastonbury, es un centro de energía intensísimo que fue bloqueado por el maligno para que no se recibiera esa energía tan poderosa, y lo bloquearon y nosotros fuimos en misión a desbloquearlo. Y lo hicimos mediante un ritual que dimos alrededor, en círculo, alrededor del espino sagrado, que es la corona de espinas que José de Arimatea, cuando desciende el cadáver de Cristo Jesús de la crucifixión y lo llevan al Santo Sepulcro, José de Arimatea le quita la corona y la enreda en su báculo. Y la copa de la consagración del vino que se hizo la noche anterior en casa de José de Arimatea, él la guarda y se la lleva en ese, o sea, cuando los apresan, él llevaba la corona de espinas enredada en su báculo y llevaba el cáliz sagrado, lo que es el Santo Grial, llamado el Santo Grial, porque tiene la sangre de Cristo. Y se la lleva y él la deposita, el cáliz, en Chalice Well, en el pozo de agua de Chalice Well,
donde estuvimos e hicimos nosotros un ritual también y una meditación, y bebimos agua de Chalice Well y sabe a sangre. El agua sabe a sangre, porque ahí está el cáliz sagrado. Ahí lo depositó José de Arimatea. Y alrededor del espino sagrado, que actualmente es un árbol, y así se llama el espino sagrado, todo mundo sabe que es la corona de espinas, que floreció. Imagínense los milagros tan grandes. Bueno, ese espino sagrado fue masacrado por una persona que fue y lo tasajeó con un machete y lo quería derribar porque sabía que era el espino sagrado, sabía que era la corona de espinas. Y ese hombre despedazó muchas, o sea, casi lo martirizó. Y los sacerdotes actualmente ortodoxos, perdón, no ortodoxos, de la religión que Enrique VIII generó a partir del catolicismo en Inglaterra, tomaron las ramas cortadas del espino sagrado y las pusieron de diferentes partes, las sembraron y todas prendieron. Entonces hay sucursales o réplicas o como le quieran decir del espino sagrado en varias partes en Glastonbury. Una de ellas en la Torre de Thor, donde fue la aparición del Arcángel Miguel y que también subimos. Nosotros estuvimos en todos los sitios que nuestro amado Padre nos indicó que teníamos que ir para desbloquear esa, ese bloqueo que hicieron los seres del mal, porque se los he comentado, Glastonbury es una pequeña ciudad en donde está llena de brujos negros, precisamente para bloquear. Y nosotros fuimos a desbloquear y ya se los comenté todo lo que sucedió mientras hacíamos el ritual alrededor del espino sagrado, que llegaron los brujos y se tapaban los ojos con el brazo porque la intensa luz que estábamos generando con el ritual y que desbloqueó, ellos iban a impedirlo, pero no lo pudieron impedir. ¿Por qué? Porque la luz los cegaba y gritaban como ratas o como becerros descabezados o gritaban espantoso. Y eso ya se los comenté a todos. Bien, nada más para que lo recuerden. Todo eso sucedió ahí y ahí fue donde nos dieron el conocimiento de todo lo que ahorita les estoy comentando y que vamos a seguir comentando en los siguientes días porque es bastante larguito de comentar y para que lo comprendamos cómo vivimos, quiénes somos en la corte del rey Arturo. Y algunos de ustedes los nombraré porque fueron miembros de la mesa redonda. Bueno, cuando nace Arturo, es educado y todo su crecimiento de su niñez y pubertad por el mago Merlín, Saint Germain, para que él pueda sacar la espada que está clavada en la piedra. Entonces todos los adolescentes de la época que tenían antecedentes reales para poder ser rey, van e intentan sacar la espada y nadie la ha podido sacar hasta que Merlín lleva a Arturo para que saque la espada y saca la espada. Entonces esa espada que se llama Excalibur la saca
Arturo, y eso le permite que sea el nuevo rey de Inglaterra. Y para que supieran que era del linaje real, entonces es cuando se descubre de que es hijo Arturo del rey Uther Pendragón, que es Narciso Ramírez. Narciso Ramírez, te extrañamos. Ojalá y estuvieras escuchando esto, o si no, alguien que le diga para que él sabe que es Uther Pendragón, pero de todas maneras, para que sepa que, que lo extrañamos mucho, él no se ha retirado. O sea, porque se fue a vivir a otra ciudad por su trabajo, pero lo extrañamos mucho. Él está en contacto por medio de internet y pues esto seguramente lo va a escuchar y lo va a ver. Bien, Uther Pendragón, Narciso Ramírez, padre de Arturo, el futuro rey de Inglaterra, es, eh, es el que da origen real a Arturo como su padre, que fue en secreto durante mucho tiempo, pero se da a conocer para que Arturo sea el futuro rey de Inglaterra. Bien, el rey Arturo se casa con, con Ginebra. Ginebra tenía un papá que le regala como regalo de bodas al rey Arturo la mesa redonda, la famosa mesa redonda del rey Arturo, donde se reunía con su corte, con sus 12 caballeros, los caballeros de la mesa redonda. Y ahí sucedieron cosas muy buenas y cosas muy malas. Decíamos que fuera del discipulado de Jesús en la vida de Jesús, que se hizo un karma grupal fuerte, donde más karma grupal fuertísimo se hizo fue precisamente en la corte del rey Arturo. ¿Por qué? Porque la negatividad se entera, la negatividad sabe quiénes son, quiénes están en la corte del rey Arturo, que son los discípulos de Jesús. Y el maligno que quiere acabar con el reino de los Cristos, su principal objetivo es terminar o intentar acosar y atacar al discipulado de Jesús. Y el maligno se entera de que ellos son los discípulos de Jesús, la corte del rey Arturo, y entonces se van directo. ¿De qué manera hacen el ataque? Pues directamente el rey Arturo con su esposa, Ginebra. Ginebra es encarnación de mi maestra Elizabeth Clare Prophet. Entonces Ginebra es Elizabeth Clare en esa encarnación. Que la última encarnación que tuvo fue como Elizabeth Clare, casada con su llama gemela, que es Mark Prophet, actualmente maestro ascendido, y Elizabeth Prophet, actualmente maestra ascendida. Y el Moria, o sea, el rey Arturo, actualmente ascendido como el maestro del Moria. Entonces, Ginebra conoce a Lanzarote, que es el primer caballero de la mesa redonda y que es encarnación de Mark Prophet, actualmente maestro ascendido Lanelo.
Entonces, Elizabeth Prophet, Ginebra, no sabía, tenían obviamente el velo del olvido, todos lo teníamos, tenía el velo del olvido, pero reconoce a Lanzarote no como su llama gemela, porque no sabía que era su llama gemela. Lo conoce y se enamora de él. Y Lanzarote se enamora de Ginebra, estando casada con el rey Arturo. Y ahí empiezan los problemas fuertes, en donde se hizo un karma grupal del discipulado de Jesús. O sea, Ginebra no debía de haberse enamorado de Mark en esa vida. Se enamoró también en esta otra vida, en la actual, la última de las dos, de los dos llamas gemelas, que lograron su ascensión porque hicieron grandes cosas. Mark Prophet y Elizabeth Prophet, su esposa, fundan el movimiento de Keepers of the Flame, en donde yo estudié junto con mi madre en Montana, y ellos reúnen al resto de los ángeles que están en encarnación provenientes del planeta Violeta. O sea, Keepers of the Flame es una fraternidad que es una morada para los 144,000 ángeles encarnados en esta vida actual y que no fueron discípulos de Jesús. O sea, el grupo de Keepers of the Flame está planeado y proyectado para reunir a los 140,000 seres de luz angelicales que vinieron a encarnar al planeta azul para intentar salvar a la humanidad crística. Así como Daniel forma, como Roberto, el cuerpo místico de Cristo con el discipulado de Jesús, que son los ángeles de mayor jerarquía de esos 144,000 que vinieron a la encarnación. Esos 140,000 que están ahorita en encarnación son, muchos de ellos son miembros de Keepers of the Flame Fraternity, y los discípulos de Jesús tienen una morada que es cuerpo místico de Cristo, casa de Dios. Existen algunos ángeles que vivieron con Elizabeth Prophet y con Mark Prophet como miembros de Keepers of the Flame y actualmente están con nosotros en el cuerpo místico de Cristo. O sea, hubo varios miembros del reino angélico, discípulos de Jesús, que entramos para tener el conocimiento de la sagrada enseñanza con Elizabeth Prophet. Elizabeth Prophet, estando yo a los 30 años estudiando con ella nos decía que de todo su grupo, 1 de cada 3 era un ángel. O sea, ella aceptaba Cristos y ángeles, pero 1 de cada 3 eran miembros de los 144,000. Y nos dijo en ese entonces, ya muchos de los miembros de Keepers eran personas adultos mayores, mayores de 60, mayores de 70, de 80 años, muchos de ellos. Entonces Elizabeth nos decía, la abducción no va a ser en esta encarnación de ustedes,
va a ser en la siguiente. Y yo dije, bueno, para los que ya están viejitos, pues qué padre, pero yo que andaba ya en los 30, decía yo, uy, tener que vivir toda esta vida, volver a nacer para llegar a la abducción. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues tengo que aceptar la divina voluntad del Padre, pero lo que yo no sabía es quién era yo en ese entonces. O sea, yo ya era la última encarnación como de ubicuidad de Daniel. Pero lo que yo no sabía es que Daniel iba a venir a ocupar el cuerpo físico de Roberto. Y ya se me olvidó qué fecha, en junio del 2017, el 7 de junio del 2017, que ya mero viene, van a ser 4 años, de que Daniel está aquí en el cuerpo de Roberto, con ustedes en el cuerpo místico de Cristo. 7 de junio. Eso fue en Lake Louise, en Banff, Canadá, Alberta. Amados hermanos, esto es mágico. Así se mueve el universo. Así se movió el universo tuyo. Así se movió el universo mío para que estemos hoy reunidos, los discípulos de Jesús. Algunos que se retiraron ya fueron reactivados con otros discípulos de Jesús que vienen a ocupar ese apostolado y ese discipulado. Dios, en su infinita misericordia, absolutamente todo lo logra. Y lo logró. Lo logró. Bueno, seguimos hablando, todavía nos quedan 12 minutos. Vamos a hablar un poquito de un ser muy importante que se llama la Dama del Lago. ¿Quién es la Dama del Lago? Es un ser elemental que habita en esa zona y que tiene contacto directo con el mago Merlín, Saint Germain, para que ocurra todo lo que va a ocurrir mágicamente en la corte del rey Arturo. Bueno, esa Dama del Lago es un ser, es un elemental, es un hada que actualmente está encarnada como discípulo de Jesús. Es el inicio del eslabón del reino de los Elohim con el reino angélico y con el reino de los Cristos. Esta Dama del Lago es un hada y su nombre cósmico es Adina. Y ustedes la conocen porque asiste a el cuerpo místico de Cristo. Fíjense cómo se mueve el universo divino. Esto es maravilloso, mágico, magnífico y la misericordia de Dios, su omnipresencia y Él que es omnipresente y todopoderoso, lo puede hacer. Y reunirnos en esta encarnación, que es nuestra última encarnación y nuestra última oportunidad. Fíjense qué maravilla. Ya me quedan 5 minutos nada más. Bueno, pues nada más vamos a comentar un poco de la Dama del Lago. La Dama del Lago es quien hace
la magia, junto con Merlín, de la espada en la piedra. Fíjense, para que solamente Arturo la pudiera sacar. O sea, Arturo va y la saca como cuchillo en mantequilla. Y todos los demás no lo pudieron sacar. ¿Por qué? Porque estaba prensada en la piedra. Excalibur, en Camelot, Tintagel, nuestra vida, nuestra segunda vida del discipulado de Jesús, en que todos estuvimos reunidos. Esto, para mí, es una de las emociones más grandes que puedo vivir. Porque yo viví en la corte del rey Arturo. En esa encarnación, mi nombre es Percival, Sir Percival. Como Mark Prophet fue Lancelot, Sir Lancelot. Amados hermanos, en esa mesa redonda estuvimos 12 de los discípulos de Jesús, con Ginebra, que es discípula de Jesús, Elizabeth Clare. Elizabeth Clare, en la vida de Jesús, es Marta, la hermana de Lázaro, así como María, hermana de Lázaro y hermana de Marta, es Ana María Díaz, nuestra queridísima Anita Díaz. Discípulos de Jesús. Amados hermanos, esto es mágico, esto es maravilloso, esto es magnífico, esto es espléndido, esto es divino. Cuando nos damos cuenta quiénes somos, quiénes hemos sido en todas esas encarnaciones, todos ligados con Jesús, discípulos de Él, actualmente encarnados en nuestra última oportunidad. O sea, la oportunidad es encontrar el Santo Grial para salvar a la humanidad crística y angélica, porque la humanidad angelical se perdió igual que los Cristos. No tienen velo del... tienen el velo del olvido. No recuerdan. El resto de ángeles, fuera del discipulado de Jesús, tienen el velo del olvido bastante espeso, denso. A los únicos que se ha ido diluyendo el velo del olvido es a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una misión: salvar a la humanidad, o al menos intentar hacerlo. Y por eso es que se diluye el velo del olvido con el conocimiento de la sagrada enseñanza. Este conocimiento de la corte del rey Arturo es parte de la sagrada enseñanza. Y esto nos viene a hacer que recordemos, recordar quiénes fuimos profetas mayores y quiénes fueron profetas menores. Y ya lo hemos recibido de Jesús. Jesús nos ha dicho quién es Oseas, quién es Habacuc, quién es Ezequiel, quién es Daniel,
O sea, nos lo ha dicho, todos estamos encarnados actualmente, todos. Fíjense, fíjense la importancia gigantesca de, de estas pláticas de quiénes somos. Llevamos 23 horas hablando de quiénes somos y apenas estamos descubriendo. Amados hermanos, esto es importantísimo, importantísimo. No es el saber quiénes hemos sido, no es el saber qué hemos hecho en vidas previas, es saber que nosotros actualmente somos el conjunto de todas esas encarnaciones. Actualmente, ¿quién soy yo? Yo soy Roberto, pero soy Daniel. Como Ezequiel, es Conchita de la Rosa. Como Habacuc, es Alejandro Goñi, el papá de Adina. ¿No les emociona esto? El día que descubran todos ustedes quiénes son, se van a emocionar como me emociono yo. Y muchos de ustedes lo saben. Muchos de ustedes lo saben. Amados hermanos, esto es magia divina. Esto es el discipulado de Jesús vivo. Jesús vivo. Jesús vive en ti, vive en mí. Nosotros somos el Santo Grial. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Jesús. Somos descendientes de José de Arimatea. Ya lo comentamos. José de Arimatea tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue consagrado a Dios y el otro fue consagrado a Dios, pero tuvo hijos. Y todos los hijos de esos hijos, de ese hijo de José de Arimatea, somos actualmente nosotros. Por eso decimos, yo soy la luz de Dios, yo soy el cáliz sagrado, yo soy el santo grial, yo soy descendiente de Cristo, yo soy la sangre de Cristo. Pero somos la sangre de Cristo no nada más por la Sagrada Eucaristía. Genéticamente somos descendientes de la misma sangre de Jesús. Porque José de Arimatea es tío de la Virgen María, madre de Jesús. Genéticamente, Jesús tiene la sangre de María y tiene la sangre de su abuelo, que es hermano de José de Arimatea. ¿No es grandioso? ¿No es majestuoso? Por supuesto que sí. Amados hermanos, ya cumplimos 1 hora. Yo quisiera seguir y seguir y seguir y seguir, pero ustedes tienen compromisos, ustedes tienen cosas que hacer, ustedes tienen trabajo, ustedes tienen 1000 cosas. Y nos vemos el viernes para seguir hablando de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Amados hermanos, los amo profundamente.
Ustedes me emocionan, porque yo sí sé quiénes son ustedes. La gran emoción de mi vida es Dios, es Jesús, es Madre María, es el Arcángel Miguel y todo el reino angélico y el discipulado de Jesús. Son mi razón de vivir, ustedes. Gracias. Bendiciones, que tengan una excelente tarde, llena de luz y de bendiciones de nuestro amado Padre Celestial. Gracias.